punto del orden del día, la proposición no de ley del Grupo Parlamentario Popular relativa a la pronta liberación de los presos políticos en la República Bolivariana de Venezuela. Para la presentación de la iniciativa tiene la palabra el señor Martínez Maillo. Gracias, señora presidenta. En primer lugar, quería darle la bienvenida a los representantes de la sociedad venezolana, de distintos partidos políticos venezolanos incorporados en la Mesa de la Unidad Democrática, asociaciones civiles. Gracias por su presencia. Y por el padre de Leopoldo López, que también nos acompaña aquí en la tribuna. Muchas gracias. Señorías, esta iniciativa se suma a las más de 60 iniciativas promovidas por el Grupo Popular en los últimos 10 años, en el mismo sentido, tanto en el Congreso como en el Senado, porque la lucha por la libertad y por la democracia está por encima de cualquier sigla política. Los derechos humanos no tienen frontera ni entienden de ideología. Por eso hoy aquí un diputado de centro-derecha español pide la libertad a los presos políticos de Venezuela, cualquiera que sea su ideología, cualquiera que sea su ideología. Leopoldo López lleva más de 800 días en la cárcel militar de Ramo Verde, privado del mayor derecho que tienen los seres humanos después de la vida, que es la libertad, condenado, como él denomina, por una justicia injusta. Y como él, otros muchos líderes opositores, venezolanos como Antonio Ledezma, María Corina Machado, Daniel Ceballos y otros muchos, jóvenes, estudiantes, obreros, docentes, amas de casta, activistas, que cometieron un ligero delito, es manifestarse en defensa de la libertad y los derechos fundamentales de las personas en las calles de Venezuela. Ese fue su delito. Desde aquí quiero manifestar también nuestra profunda admiración por esos héroes y también por sus familias, y por muchas de esas mujeres, como Missy Capriles, Lilian Tentori, Patricia Gutiérrez, mujeres valientes y fuertes que desde fuera están luchando por sus maridos y por la libertad y los derechos en Venezuela. Personas que están sufriendo en primera persona la crueldad y la represión del régimen de Chávez y de Maduro, no solo por estar encarcelados a través de una condena injusta, sino por la falta de garantías y de imparcialidad de una justicia injusta y por el trato vejatorio y los abusos que están recibiendo. Señorías, les invito a escuchar este estremecedor testimonio. Hoy fui a visitar a Leopoldo en la cárcel militar de Ramo Verde. Me volvieron a quitar la ropa interior. Por órdenes del coronel Viloria, me amenazaron con quitarme la visita si no lo hacía. El coronel volvió a amenazar a Leopoldo diciéndole que si su familia sigue denunciando el trato inhumano que le tienen, le aplicarían medidas en su contra. Estas no son mis palabras, son las palabras de Lilian Tintori, que lo publicaba hace exactamente 2 semanas en una red social a nivel internacional. Las pruebas acusatorias que se han presentado contra Leopoldo son falsas y su juicio ha sido una auténtica farsa. Y no lo digo yo, lo dice el fiscal, que ha tenido que huir a Estados Unidos porque está sometido a presiones del régimen durante el juicio. Señorías, después de todo esto que les acabo de decir, no puede dudarse por parte de nadie que en Venezuela no hay ni libertad, ni respeto a la democracia, ni respeto a los derechos humanos. Lo que hay son 3 crisis importantes. Una crisis política que hace que los opositores estén en la cárcel o inhabilitados. Una crisis económica que se convierte en crisis humanitaria y también social, fundamentalmente porque se ha destruido el tejido productivo y hay colas en los supermercados, cortes de luz y una inflación que se prevé para el año que viene del 720%. Y una crisis también de seguridad que hace que las cifras sean escalofriantes de muertes, más de 28.000 asesinados al año, el 98% de ellos impunes. Cifras de guerra que han provocado que Venezuela sea el segundo país más inseguro y peligroso del mundo.
Y esto ha necesitado también del apoyo de la comunidad internacional. Muchas ONGs, prácticamente todas las ONGs a nivel internacional, igual que instituciones importantes como el Parlamento Europeo o la Comisión Interamericana de Derechos Humanos o la ONU, ha calificado de arbitraria la detención del señor Leopoldo López y del resto de presos políticos. Señorías, el chavismo, como todos los populismos, usa los momentos de crisis y de desconfianza de los ciudadanos, se aprovecha del sistema para, mediante cauces democráticos, llegar al poder y, desde el poder, acabar con los pilares del Estado de Derecho. Por eso el populismo es condenable. Por eso en Venezuela se ha acabado con la propiedad privada y se expropia tierras e industrias. Sí, se expropia tierras e industrias, lo vuelvo a decir, que ha conducido precisamente a una de las causas del desabastecimiento que padece Venezuela. En Venezuela se ha tapado la boca a los medios de comunicación. Se comienza señalando un periodista y se acaba cerrando medios de comunicación, como en Venezuela. En Venezuela, el sistema judicial y la Fiscalía no son independientes. En los últimos 15 años, qué casualidad, ni un solo tribunal ha dictado una resolución en contra del Gobierno. Se ha copiado al Consejo Nacional Electoral de adeptos al régimen. También la Corte Suprema, el Tribunal Supremo de Venezuela, ha anulado la Ley de Amnistía y Reconciliación aprobada precisamente por la Asamblea Nacional. Y claro, hace falta en todo populismo un enemigo exterior, y se han inventado el enemigo que consiste en España, es el enemigo ahora. Por eso, cada vez que Maduro ataca al Gobierno de España, a su presidente, ya se llame Mariano Rajoy, antes Aznar o Felipe González, se está atacando a España, a los demócratas y el Estado de Derecho y a los derechos fundamentales. Se ataca a España y a la democracia. Señorías, lo lamentable es que tengamos que defender esta moción en pleno siglo XXI. Y hemos asistido a actitudes titubeantes por parte de ustedes. ¿Qué pasa? ¿Que las libertades solo valen aquí y no valen al otro lado del Atlántico? ¿Qué pasa? ¿Que los derechos fundamentales solo se defienden aquí de los manifestantes que manifiestan en España y no de los manifestantes de Venezuela? ¿Qué sucede? ¿O es que tenemos una doble vara de medir? Por cierto, en España no hay presos políticos. En España no existen presos políticos. En España los terroristas no son refugiados y, por supuesto, Otegi no es un hombre de paz. Las personas, los hombres que están y mujeres que están en la cárcel están por terrorismo, por atentar, están precisamente por secuestrar. Y aquí las víctimas fundamentalmente son eso, las víctimas del terrorismo a las que le debemos dignidad y justicia y el reconocimiento de todos los demócratas. Señorías, voy acabando. En este asunto no caben medias tintas. O se está a favor de la libertad o se está en contra de la libertad. Como demócratas que somos, tenemos la obligación de luchar por ella. Votar no a esta iniciativa es decir no a la libertad. Abstenerse ante esta proposición sería hacer oídos sordos a los gritos que desde Venezuela reclaman democracia, libertad y respeto. Es que la abstención no es indiferencia, que ya sería gravísimo. Es que la abstención es complicidad con Venezuela y con aquellos que defienden el régimen venezolano. Acabo. La lucha por la libertad y por la defensa de la democracia nos compele a todos. Por eso agradezco la enmienda del Partido Socialista y haber podido llegar a un acuerdo, igual que el resto de formaciones políticas, no todas, efectivamente, como luego lo veremos. Pero por eso quiero invitar a todas aquellas para que se sumen a esta iniciativa, porque creo sinceramente que es lo más justo y porque sin duda España se posiciona del lado correcto, que es en la defensa de la dignidad, en la defensa de la democracia, en la defensa de la separación de poderes y en la defensa de los derechos humanos. Y a eso ninguno de nosotros podemos renunciar, porque por eso todos los que estamos aquí estamos presentes, precisamente por eso. Muchísimas gracias. Gracias, señor Martínez Maillo.
Para la defensa de las enmiendas formuladas por sus grupos, interviene en primer lugar el Grupo Parlamentario Mixto y tiene la palabra la señora Oramas. Gracias, señor presidente. Señorías, soy canaria y para los canarios Venezuela es la octava isla. Cuando hay hambruna en Venezuela, la sentimos como propia. Cuando hay muerte en Venezuela, la sentimos como propia. Nosotros, los nacionalistas canarios, hemos sido siempre profundamente respetuosas con las decisiones democráticas del pueblo de Venezuela. Y ahora, nosotros y el Parlamento de Canarias, por unanimidad, tomó un acuerdo importante. El presidente Maduro es un presidente democrático, pero también en este momento la Asamblea de Venezuela. Tenemos que pedir respeto al Gobierno de Venezuela con respecto a las instituciones españolas, pero también tenemos que respetar las decisiones del Gobierno de Venezuela y del pueblo de Venezuela. Pero tenemos que exigir que no haya en esa democracia venezolana presos políticos. Conozco a la familia Capriles, hay detenida una joven tinerfeña por un posible atentado que nunca existió ni que nunca ha podido comparecer ante un juez, y eso no se lo merece Venezuela, como no se merece la situación terrible que se está viviendo. Nosotros queremos hoy hacer un llamamiento. No puedo compartir las palabras, el tono del discurso del señor Maillo, pero sí comparto esta transaccional y esta propuesta. Creo que tenemos que poner sensatez en un debate en el cual, con firmeza, como hace la ONU, exigir la liberación de los presos políticos, pero no podemos avivar el enconamiento de las pasiones. No podemos ir a una guerra civil que está alentándose, porque eso sería desastroso para un pueblo rico, para un pueblo noble y tan ligado a nuestro país y a mi comunidad autónoma como la de los canarios. Quiero decir que voy a apoyar esta enmienda transaccional, porque creo que tenemos que alentar el diálogo, la paz, los procesos democráticos y no interferir en las políticas internas de Venezuela, pero ser muy firme en la libertad de los presos políticos. Claro que sí. Eso lo exige España, lo exige Canarias, lo exige la comunidad internacional. Y tranquilizarnos todos un poco. Pedamos respeto de ellos hacia nosotros y nosotros hacia ellos. Gracias, señor presidente. Gracias, señora Oramas. Señor Salvador. Gracias, señor presidente. Señorías, votaremos a favor de esta iniciativa, entre otras cosas, porque nos parece muy oportuno recordar aquí hoy el sufrimiento de todos los presos de conciencia venezolanos y porque creemos muy necesario denunciar la injusticia de su situación y lo odioso de su persecución. Y le vamos a apoyar porque creemos que lo que dice es verdad. Es sencillamente la verdad. Porque en Venezuela no existe libertad para hacer política de una forma democráticamente homologable. Y porque es una evidencia, aunque algunos no lo quieran ver o actúen como el avestruz, que el Gobierno venezolano no respeta la libertad de expresión y no protege el derecho a la vida de quienes piensan diferente. Es más, los persigue. Frente a la perversión de quienes avalan hoy un relato que solo interesa a los que apoyan el uso del terror combinado con una política de legitimación de la violencia, el ejemplo de Leopoldo López y los demás opositores venezolanos, su lucha, su dignidad, nos muestran la falsedad de este discurso, un discurso oportunista y mentiroso, muy mentiroso. Me refiero al discurso de quienes pretenden convencer a la sociedad española y a la sociedad internacional que miembros de una banda terrorista juzgados y encarcelados por sus crímenes, algunos de ellos execrables, son políticos presos, que los perseguidores son los perseguidos,
que los que huyen para no pagar por sus delitos son refugiados, o lo que es aún más indecente, que los verdugos son las víctimas. El mundo al revés, señorías. Y vamos a apoyar también esta iniciativa porque nos parece necesario hoy reafirmar la virtualidad universal de aquellos derechos, como la libertad de expresión, en los que creemos que también están vulnerados en Venezuela por su Gobierno. Señorías, termino. Pasado mañana, el día 29, es el cumpleaños de Leopoldo López. Cumplirá 45 años. Ojalá, señorías, la presión que podamos hacer desde aquí, desde esta casa, aprobando esta proposición no de ley, le ayude a él y a los demás opositores de conciencia para estar en libertad en breve. Nosotros hoy, desde Unión del Pueblo Navarro, a todos ellos les felicitamos por su compromiso democrático y desde aquí a él y a todos ellos les enviamos nuestro agradecimiento por su fortaleza y por su dignidad y nuestro reconocimiento por mantener viva la llama de la libertad, la auténtica libertad. Nada más, muchas gracias. Gracias, señor Salvador. Señora Meta. Gracias, señor presidente. Señorías, no es la primera vez que en esta Cámara se habla de Venezuela y esta tarde, aparte de esta proposición no de ley, llevan ustedes un rato hablando de Venezuela. Hemos escuchado muchas veces aquí que en Venezuela no se respetan los derechos humanos, que hay presos políticos, que Venezuela es una dictadura y desde el principio de mi intervención me gustaría subrayar que no compartimos el texto que hoy se presenta aquí porque dudamos y tenemos derecho a dudar de que Leopoldo López sea un preso político. El 23, tranquilos, solo tengo 2 minutos, acabo enseguida, tranquilos. El 23 de enero de 2014, Leopoldo López llamó a tomar las calles y en esos altercados hubo 43 víctimas. Que algunas de ellas hace un par de semanas estuvieron aquí y la mayoría de los grupos políticos no los quisieron recibir, aunque sea para escuchar su versión de lo ocurrido. No los quisieron ni siquiera recibir. Por eso decimos que dudamos de lo que hoy se está contando aquí. Venezuela es un país mayor de edad que no necesita intervenciones ajenas para mantener su ordenamiento jurídico. Por eso reivindicamos para Venezuela un futuro en paz, por supuesto, donde el pueblo venezolano sea quien decida en qué estado, con qué recursos y con qué gobierno quiere vivir. Porque ahora que las elecciones venezolanas les parecen a ustedes tan legítimas, antes no le parecían así. También, y acabo solo con esto, se ha hablado aquí hoy de cierre de medios de comunicación como apunte final. Yo ya sé lo que es ir a trabajar por la mañana y que en la redacción de mi periódico esté la Guardia Civil, porque a ustedes les sonará Euskaldunon Egunkaria y también recordarán que el Tribunal de Derechos Humanos de Estrasburgo condenó al Gobierno español por no investigar las torturas que denunció el director de ese periódico. Por eso estaría bien que ustedes miraran un poquito más su ombligo y dejaran a Venezuela caminar en paz. Muchas gracias. Gracias, señora Meta. Señora Sánchez. ¿Me puedo quedar esos 17 segundos? Gracias. Buenas tardes. Desde Izquierda Unida, Unidad Popular, hemos propuesto una enmienda de sustitución que entendemos no va a ser tenida en cuenta. Se basaba en 3 ejes fundamentalmente. Los derechos humanos como primer principio rector de la política exterior española, el respeto al sistema jurídico y la soberanía de la República Bolivariana de Venezuela y tratar de mejorar las relaciones diplomáticas y apoyar las iniciativas de UNASUR de diálogo y despolarización que están trabajando en este momento para superar la compleja situación venezolana y que mantenga a América del Sur como una zona de paz. Como no va a ser tenida en cuenta, se la he intentado explicar en un momento. Ahora bien, dicho esto, lo que llama la atención es, en primer lugar, el tono. Yo recuerdo cuando queríamos instar
al Gobierno de Honduras por el asesinato de Berta Cáceres, cómo aquí se suavizó el tono para que no sonase demasiado duro. Eso por un lado. Y luego lo que ha dicho el portavoz del Grupo Popular sobre los derechos humanos allá donde estén. No he oído que aquí se haya hablado nada de Brahim Saika, que está ahora muerto después de ser torturado en una cárcel en Agadir, Marruecos, después de que todos los grupos parlamentarios, menos el PP, firmase una iniciativa para restablecer la legalidad internacional en el Sáhara. Y dicho esto, les tengo que decir que me parece muy bien que aquí se invoque a la ONU y se sigan sus indicaciones. Lo que me parecería muchísimo mejor es que, en vez de solamente para hablar de Venezuela, también invocásemos a la ONU para seguir sus consejos en cuanto a la derogación de la ley Mordaza y a las reformas del Código Penal. Y no solamente eso, sino también muchas otras cosas que nos han pedido, como la derogación de nuestra aún vigente ley de amnistía de 1977, que deja impunes los crímenes del franquismo. Muchas gracias. Gracias, señora Sánchez. Señor Baldoví. Moltes gràcies, senyor president. Perdonen la voz, pero es lo que queda después de un día agitado. Silencio. Muchas gracias por su entusiasmo. Esta mañana cuando ha terminado una comisión, una diputada se ha acercado a mí y me ha dicho: te voy a dar un beso. Gracias por intentarlo. Hay momentos bonitos también en el Parlamento. Ustedes no lo hacen fácil, pero hay momentos bonitos. Gracias por intentarlo. Hemos seguido hablando y la diputada me ha dicho: Un momento, señor Baldoví. Silencio, por favor. Estoy apesadumbrada. Aquí en esta comisión, en otras comisiones, hemos aprobado muchas iniciativas. Hemos dejado al PP solo una y otra vez. Como contrapartida, vemos que algunos dirigentes del Partido Popular hoy tienen una sonrisa de oreja a oreja. Vamos a elecciones. Van a tener una nueva oportunidad de conservar el poder. Lo único que les interesa, porque cuando lo pierden, les crecen los enanos como en Valencia. Silencio, por favor. Yo siempre soy muy educado cuando habla un diputado del PP. En mi vida he interrumpido a un diputado del PP. Y ustedes siempre están interrumpiéndome. Siempre. Digo esto, desde luego, y ustedes son un partido serio, Si me dejan terminar. Silencio, por favor. Digo esto porque esta PNL es un monumental monumento a la hipocresía. Al PP, los presos políticos le interesan cuando son de un determinado país. Lo digo con esta imagen. Miren, el presidente del gobierno con un dictador. ¿Ustedes no saben que en Guinea se tortura? ¿Ustedes no saben que en Guinea se mata? ¿Ustedes no lo saben? ¿No lo saben? Claro que lo saben.
Señor Baldoví, concluya, por favor. Voy concluyendo. ¿Han tenido alguna iniciativa en los organismos internacionales con Guinea, con Arabia Saudí, con China, con Rusia, con Turquía y los kurdos, con Marruecos, en el Sáhara? Mire, yo fui al Sáhara como diputado, con 4 diputados más. La policía nos siguió día y noche los 4 días. Los 4 días. El territorio ocupado por Marruecos. Acabo ya, tranquilidad. Acabo con otra imagen. Mire, su presidente de honor con otro dictador. Le dejó poner la jaima, o sea, le dejaron poner... Concluya ya, señor Baldoví. Concluya ya. Me quedan 2 segundos, pero es que me interrumpe. Concluya ya. Acabo. Vale. Mire, aquí la preocupación por los presos se acaba pronto. Sobre todo cuando sabemos que por medio hay negocios de armamento o negocios como el del señor Aznar para adjudicarse el 1% de las desaladoras. Señor Baldoví. Por el Grupo de Esquerra Republicana, la señora Surra. Señor presidente, señoras y señores diputados, señores del PP, si ustedes persiguieran un apoyo sincero y honesto hacia la sociedad venezolana, aceptarían nuestras enmiendas que hablan de derechos humanos, de respeto al gobierno legítimo de la República de Venezuela, de apoyo a las iniciativas de UNASUR para profundizar el diálogo y el entendimiento en la sociedad venezolana y no olvidarían la solidaridad con las víctimas de las guarimbas. Este libro de Amnistía Internacional, titulado La situación de los derechos humanos en el mundo, tiene casi 500 páginas. Es curioso que el Partido Popular esté obsesionado solo con 3 de ellas y obvie las restantes. Es especialmente curioso que nos presente una iniciativa sobre la situación de los derechos humanos en Venezuela y, en cambio, que no presente ninguna iniciativa sobre las también 3 páginas de este libro en que se documentan situaciones de violación de derechos humanos en España. Miren, señores del PP, su obsesión no responde a la preocupación de los derechos humanos, sino que responde a otros 2 factores. 1, el factor ideológico. Solo se preocupan de la violación de los derechos humanos en países con modelos ideológicos diferenciados del suyo neoliberal, mientras se abrazan a dictadores como Teodoro Obiang de Guinea Ecuatorial, como lo señaló el compañero, que por casualidad acaba de ganar con el 98% de los votos. Ni en las mejores democracias sucede eso. O mientras venden armamentos a Arabia Saudí, que luego se utilizan para matar a ciudadanos yemeníes. Y segundo, el factor colonialista. Ustedes siguen tratando a América Latina como si todavía fuéramos su colonia. Ya basta de injerencia imperialista. Dejen que los latinoamericanos resolvamos nuestros conflictos internos y no vengan a nuestra casa a decir cómo gobernarnos. Ustedes, señores del PP, dan apoyo a una ley venezolana que pretende dejar impunes delitos como, y cito textualmente, la importación o detentación de artefactos explosivos, incendiarios, incendios, la instigación a delinquir, la intimidación pública, causar pánico a la colectividad. Y además pretenden que hoy votemos a favor de la liberación de los presos que han hecho este tipo de delitos y que votemos a favor de una ley
que ha sido derogada por el Tribunal Constitucional venezolano. Y ustedes dicen, no, pero allí, Tribunal Constitucional, que aquí se respeta y allí no. Y ustedes dicen, no, pero allí el Tribunal Constitucional está integrado por miembros del Gobierno. Exactamente lo mismo que pasa en España, donde colocaron como presidente del Tribunal Constitucional a alguien con el carné del Partido Popular. Hace 6 elecciones atrás, la derecha venezolana decía con el voto electrónico que Chávez había alterado el resultado y fueron contradichos por gente de su propio bando, porque las máquinas que sirvieron para el conteo las había fabricado una sociedad norteamericana de la que ellos mismos eran propietarios. Esa máquina no solo contabiliza electrónicamente el voto, sino que además da un papel donde figura lo que usted votó y ese papel va a una urna que se abre en caso de litigio. Decenas de urnas supuestamente traficadas se abrieron y se comprobó que el resultado era exacto. Venezuela fue felicitada por organismos internacionales por la transparencia ejemplar de su sistema electoral. Y si esto no fuera suficiente, las últimas elecciones que fueron favorables a la oposición no fueron objetadas por nadie. En definitiva, lo que cuestionaban no era el método, sino el resultado. Señores del PP, si ustedes creen que la ley de amnistía y reconciliación venezolana es todo un ejemplo, aprueben una ley similar aquí, pero dejen de ingerir en América Latina. En cualquier caso, dejen de pacificar otros estados y céntrense en el suyo. Abran una negociación con Euskal Herria que acabe con una ley de amnistía y reconciliación para la paz definitiva de este país hermano. Y para terminar, en nombre de Esquerra Republicana y en nombre de los republicanos catalanes, quiero recordar a las víctimas de las guarimbas y recordar la estrofa inicial del himno de la República Bolivariana. Gloria al bravo pueblo. Gracias. Gracias, señora Sorda. Por el Grupo Parlamentario Podemos en Común Podem en Marea tiene la palabra el señor Bustinduy. Muchas gracias, presidente. Agradezco la oportunidad de explicar, o más bien de volver a explicar, porque esto ya lo debatimos y votamos en la Comisión de Asuntos Exteriores hace apenas 10 días, cuál es nuestra posición sobre lo que está pasando en Venezuela. Ahora bien, ante el tenor del discurso del portavoz del Partido Popular, sí me gustaría decirle que no aceptamos lecciones de democracia o de respeto de los derechos humanos por parte de quienes, contra el 90% de la voluntad de este pueblo, nos metieron en guerras ilegales que han causado cientos de miles de muertos y que hoy, cuando los refugiados de esas guerras se están ahogando ante las costas de Europa, no hacen nada para resolverlo. Ni una lección de su parte, pidan perdón a nuestro pueblo, más bien. Venezuela atraviesa un momento muy difícil. Tras un periodo de grandes avances sociales, ahora el país atraviesa una grave crisis económica, una gran polarización política y social y unos niveles de violencia tremendamente preocupantes. Ese es el contexto de los casos que nos ocupan, sobre los que varios organismos internacionales han denunciado una falta de garantías procesales y que, más allá de cuestiones jurídicas, tiene una evidente repercusión política. La oposición venezolana ganó legítimamente las últimas elecciones legislativas, prueba de que hay un sistema democrático que funciona, y está impulsando una ley de amnistía que no ha logrado desbloquear el conflicto institucional entre las partes y los poderes del Estado. No hay duda de que la solución a estos problemas, necesaria, pasa por el diálogo, el reconocimiento y la reconciliación entre las partes. Tampoco hay duda de que quienes tienen que decidir el futuro de Venezuela son los venezolanos y las venezolanas, porque se ha acabado el tiempo de la injerencia y los golpes de Estado en América Latina. Alguno de aquellos golpes lo apoyaron ustedes. La UNASUR, la CELAC, el Papa Francisco, el secretario general de las Naciones Unidas han dicho que la única solución posible a la situación que atraviesa Venezuela es la mediación y la resolución pacífica de los conflictos a través del fortalecimiento del Estado de Derecho. Y ahí España podría y debería jugar un papel clave, ayudando y facilitando en esa mediación a través de nuestra diplomacia.
Esa sería la mejor manera de ayudar al pueblo venezolano, pero también lo que más convendría a los intereses de nuestro Estado, porque Venezuela, como todos los países hermanos de América Latina, es una prioridad estratégica para nuestra política exterior. Eso es lo que planteamos en la enmienda que hemos presentado, ayudar a resolver esta situación exclusivamente a través del diálogo y la vía diplomática y no la confrontación y la injerencia. Pero digamos la verdad, esto no es lo que les interesa a ustedes, porque si así fuera, lo harían. A ustedes les interesa alimentar una operación político-mediática incesante y obsesiva para convertir Venezuela en un asunto de política interior, cuyo único objetivo es desautorizar y criminalizar a una fuerza política con 5 millones de votos. Para ello, no han dudado en utilizar los aparatos del Estado, fabricando informes falsos, con acusaciones falsas, con denuncias falsas que han llevado a prisión por prácticas de extorsión mafiosa a quienes las presentaban. Esto es algo gravísimo e inaceptable y en un país serio el ministro del Interior ya habría tenido que presentar su dimisión. Fíjense, mientras yo preparaba esta intervención, me enteré por la prensa de que el ministro Margallo estaba con una corte de empresarios visitando Kazajistán, un país que Amnistía Internacional denuncia año tras año por cientos de casos de tortura. Y allí el ministro anunció que España va a apoyar su candidatura al Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas. Ese mismo día, me enteré por la prensa también de que el anterior jefe del Estado y el anterior ministro de Asuntos Exteriores, el señor Moratinos, estaban en un funeral de Estado en Arabia Saudí, una dictadura que ejecutó a 158 personas el año pasado. No escuché a nadie poner el grito en el cielo. Digamos la verdad, señores del PP. Su interés prioritario en esta cuestión no es defender los derechos humanos, sino obtener réditos políticos para la campaña electoral. Si no fuera así, si ustedes trajeran a esta Cámara una preocupación y un compromiso sincero con los presos políticos y los derechos humanos, tal vez hablaríamos aquí alguna vez de los más de 600 presos palestinos. Un momento, por favor. El público no puede intervenir de ninguna de las maneras. Por favor, desalojen a esta persona. En una democracia y en un parlamento se habla y se escucha, como yo les he escuchado a ustedes y les voy a seguir escuchando. Silencio, por favor. Decía con la venia, presidente, si no fuera así, si ustedes trajeran a esta Cámara una preocupación y un compromiso sincero con los presos políticos y los derechos humanos, tal vez hablaríamos aquí alguna vez de los 600 presos palestinos que están detenidos sin cargos en cárceles de Israel. Tal vez hablaríamos, como se ha mencionado antes, de Brahim Saika, un sindicalista saharaui que murió hace 10 días en huelga de hambre tras ser detenido arbitrariamente y sometido a torturas en Marruecos. Tal vez hablaríamos de los presos retenidos sin cargos ni juicio y sometidos a torturas en Guantánamo. Si su compromiso fuera sincero, tal vez ustedes romperían el acuerdo de colaboración que tienen con el Partido Comunista Chino, el Partido Popular. China, un país donde hay miles de presos políticos y ejecutados cada año. Señor Bustinduy, si su compromiso concluya. fuera sincero, termino, presidente, este Gobierno y el anterior también no habrían vendido ingentes cantidades de material antidisturbios a ese mismo Gobierno venezolano que ustedes censuran y critican todos los días en los medios de comunicación. No, señorías, no. Su compromiso no es sincero, pero lo importante es que tampoco es responsable. La mejor manera de ayudar al pueblo hermano de Venezuela coincide en esta ocasión con lo que es lo mejor para España y para nuestra política exterior. Apoyen ustedes nuestra enmienda, utilicen la diplomacia, favorezcan el diálogo y la mediación entre las partes, dejen de utilizar la política de Estado para servir fines partidistas. Nuestra democracia, esta democracia, se merece otra cosa. Muchas gracias. Por el Grupo Socialista tiene la palabra el señor Gutiérrez Limones.
Silencio, por favor. Silencio, por favor. Muchas gracias, señor presidente. Señorías, intentaré serenar un poco este debate. Señorías, la vida de cada persona es única, insustituible e irrenunciable. En cada una de las personas, de las más humildes de las personas que cada uno podamos conocer, nace la dignidad de que nadie nunca vivirá su vida igual. Por eso es verdad que no podemos pedirnos unos a otros, exigirnos que dediquemos nuestra vida a ningún Dios, a ninguna ideología, ni siquiera a la salvación del conjunto de la humanidad. Pero ahora bien, los seres humanos somos seres de encuentro. No somos seres individuales, aislados. Nacemos con la vocación de convivir. Juntos somos más y somos mejores. Vivimos en pueblos y en ciudades y construimos modos de convivencia cada día más elevados. Pero al mismo tiempo no podemos permanecer impasibles cuando miramos a nuestro alrededor y hay personas que no tienen las mínimas condiciones de vida para llevar a cabo su vida con dignidad. Homo sum mali alienum puto. Soy humano y nada del humano me puede ser ajeno. Por eso no podemos aceptar las víctimas del destino, igual que no podemos aceptar que nadie tenga el derecho a castigar a alguien por su pensamiento, por sus ideas. Solo se castiga por lo que se hace. Y por eso el Parlamento español no puede permanecer indiferente ante la situación que viven los presos políticos en Venezuela o en el resto del mundo. La indiferencia etimológicamente significa ninguna diferencia. Wiesel, el que fue Premio Nobel de la Paz y superviviente del Holocausto, decía que la indiferencia era un estado extraño y artificial que se situaba entre la luz y la oscuridad, el anochecer y el amanecer, el crimen y el castigo, la crueldad y la compasión, lo bueno y lo dañino. Porque la indiferencia, señorías, nos atrae, nos tienta, nos seduce. Porque es mucho más fácil ver a la víctima desde lejos. Jamás es un inconveniente en nuestra vida, porque es implicarte en el dolor y en el sufrimiento, la desesperación de la otra persona. Y eso nos rompe nuestra vida cotidiana, nos interrumpe nuestros sueños y nuestras esperanzas. Pero decía él también que la indiferencia no es un principio, sino que es un final. Es amiga siempre del enemigo, es siempre la que apoya al agresor. Por eso, cuando un preso político en su celda, o unos niños hambrientos, o unos refugiados sin hogar, no pueden pensar nunca que nosotros no podemos mirarle, que no podemos llegar a una chispa de esperanza, que no participamos de sus apuros y de sus angustias, porque sencillamente en ese momento, justo en ese momento, lo estamos exiliando en la memoria humana. Estoy seguro que Leopoldo López, como cualquier preso político en Venezuela, en el mundo, en la soledad en su celda, lo último que puede pensar es que su sufrimiento le es ajeno al resto de sus semejantes. Porque cuando denegamos la humanidad, su humanidad, nos estamos negando a nosotros mismos. El Partido Socialista nació hace casi un siglo y medio, precisamente por eso, por no ser indiferente a ninguna injusticia y por luchar por la libertad, la igualdad y la dignidad de las personas. Por eso, precisamente, apoyamos esta proposición y esta propuesta. Y termino. Vamos a apoyar la enmienda transaccional y lo hacemos además habiendo añadido dos conceptos. Uno que es el de la no violencia y el del diálogo. Nuestra pretensión no es crear más tensión, alejar a los venezolanos del reencuentro y de la convivencia. Por eso denunciamos firmemente esta situación, pero al mismo tiempo decimos que tenemos que encontrar mediadores, incluso aunque estos no tengan el terreno para mediar. Porque llegará el día de la negociación, llegará el día de avenirse a razones, el día de la democracia. Y nosotros deberíamos haber hecho algo más que sencillamente denunciar lo obvio y señalar los problemas. Porque tendremos que demostrar que los españoles hemos estado siempre de parte de las soluciones. Finalmente, señorías, decía Neruda,
Vengo triste de ver el mundo que no cambia. Ya sé que algunos se conforman solo con denunciar y lamentar los males de este mundo. Nosotros los socialistas no. Nosotros queremos gobernar para cambiarlo, aunque solo sea porque así estaremos un poquito más cerca de conseguirlo. Buenas tardes, muchas gracias. Muchas gracias, señor Gutiérrez Limones. En el turno de fijación de posiciones tiene la palabra por el Grupo Parlamentario Vasco, EAJ-PNV, el señor Esteban. Señor presidente, señoras, señores diputados, otra vez el asunto venezolano, tema venezolano, cuando lo hemos estado debatiendo recientemente también en la Comisión de Exteriores, ¿no? Y se aprobó una resolución. Les digo por adelantado que saludo el acuerdo que han firmado con el Partido Socialista y que vamos a votar favorablemente porque creemos que hay un problema de derechos humanos y cuando existe hay que posicionarse claramente en defensa de ellos. Ahora bien, y no es excusa además, no me valen excusas de, pues por ejemplo, cuando se ha sacado aquí el tema de Guinea, que es verdaderamente cierto. Es curioso que en la agenda de la Comisión de Exteriores y de este Pleno suele estar el tema de Venezuela y el tema de Cuba, pero Rita, no sé si está por ahí Rita Bosajo, compañera Bubi, guineana, compañera de escaño, aunque no del mismo grupo, vamos a hacer que el tema guineano en la próxima legislatura forme parte de la agenda de la Comisión de Exteriores y de este Pleno. Ya lo creo que lo vamos a hacer. No es excusa, estamos hablando de Venezuela, pero también les tengo que decir una cosa. Tampoco me gusta que se utilice el tema venezolano para uso de política interna. Y, sinceramente, señor Mayo, su intervención creo que no ha sido la más adecuada, ni la más equilibrada para hacer una defensa desde una posición de observador exterior de Venezuela. Creo que no ha hecho un gran favor a la defensa ni del señor López ni de la situación para un avance en la democracia en Venezuela. También le digo que tampoco saque pecho con algunas cosas. Quiero decir, países en los que se cierran periódicos, en este país se han cerrado periódicos. Le voy a decir, Egunkaria en el 2003, para que luego, con personas encarceladas, para que luego en 2010 digan los tribunales españoles que no tenía que haberse cerrado ese periódico, que no había ninguna conexión con ETA y luego ni se ha reparado económicamente ni nada de nada. Y lo mismo sucedió con Gara, 1998, y en 2009 una resolución judicial diciendo que había sido todo aquello un abuso. Por lo tanto, vamos a poner las cosas en su sitio. Yo, en Venezuela, la verdad es que la situación es especial. Yo lo que he vivido y estando allí, desde luego no se puede decir que sea una situación normalizada. Pero nadie ha puesto en duda la cuestión de las votaciones. No se puso en duda cuando Chávez ganó, no se puso en duda cuando el presidente actual, Maduro, venció, y yo estuve allí y vi lo que había. Vi que también había una presión mediática a favor del Gobierno evidente y que la situación en las calles no era normal. No eran las calles de Madrid o las calles de Bilbao o las calles de Londres. Aquello era algo muy diferente. Tampoco la transmisión que había de los medios de comunicación. Pero ahora no se puede poner en duda por parte del Gobierno venezolano, por lo mismo que los demás no poníamos en duda su legitimidad, no hemos puesto en duda la legitimidad del Gobierno para estar ahí, para ejercer sus poderes, no se puede negar por la legitimidad al nuevo Parlamento para aprobar leyes. Una de ellas, la Ley de Amnistía y Reconciliación Nacional. ¿Y qué es lo que ocurre con esta Ley de Amnistía? Pues que con todos los parámetros internacionales, pues el Alto Comisionado de los Derechos Humanos de Naciones Unidas y todos los informes internacionales que se han producido dicen que objetivamente el fallo del Tribunal Supremo de Justicia no se compadece precisamente con esto, con la justicia y con las leyes. Y eso no se puede obviar, eso no se puede obviar. Y por lo tanto hay que decir que tenemos un problema.
¿Cuál es la acusación? La acusación de ocupar las calles, de tomar las calles, decía antes la señora Enbeita, ¿no? Bueno, ustedes también han llamado a ocupar las calles y no creo que eso tenga que ser un hecho para llevar a alguien a la cárcel. Y además tampoco creo que se haya producido una conexión entre ningún delito concreto y ninguna violencia concreta ejercida en las calles que se puede unir con el señor López o con otros dirigentes políticos. Por lo tanto, no se puede negar que hay un problema de derechos humanos. Es que, si no, ¿cómo se entendería cuando están encarceladas todas las cabezas de la oposición? Esa no es una situación normal. No es una situación normal. Y no puede decirse, no, es que toda la oposición son unos delincuentes. Oiga, eso tampoco se lo cree nadie. No es aceptable. No es aceptable. Y hay un problema de seguridad, de inseguridad ciudadana, evidente, que tenemos que ayudar a normalizar. Y para eso hace falta un diálogo político, pero el diálogo político podrá ser una realidad desde el momento en que afirmemos los derechos para todos y también el respeto a todas las opciones políticas, ¿no? Y un problema económico, de desabastecimiento, desde luego, serio. Pero lo cierto es que los adversarios políticos, líderes de opciones políticas contrarias al Gobierno, van a prisión con acusaciones muy genéricas y con juicios que se posponen, algunos de ellos todavía sin sentencia, en un régimen de aislamiento, y esto no debería ser aceptable en ningún régimen. Y en un régimen que se denomina popular y cercano al pueblo, tampoco. Debería serlo todavía menos. Por lo tanto, yo creo que hay que mantener un cierto equilibrio. Creo que hay que reconocer la legitimidad del Gobierno venezolano para estar ahí, pero hay que reconocer también la legitimidad del Parlamento y, desde luego, que no se puede tener a la oposición de esa manera, con acusaciones genéricas encarceladas. Por lo tanto, creemos que en los términos en los que se ha planteado el contenido, no tanto la exposición por parte de algún portavoz, pero en los términos contenidos en la propuesta que se hace entre el Partido Popular y el Partido Socialista, son razonables y, por lo tanto, votaremos favorablemente, señor presidente. Gracias, señor Esteban. Por el Grupo Parlamentario Catalán, Democracia y Libertad, tiene la palabra el señor Xuclà. Muchas gracias, señor presidente. Señorías, algunos grupos parlamentarios y algunos parlamentarios a título individual llevamos ocupándonos de los derechos humanos desde hace mucho tiempo. Y hasta la intervención del señor Antonio Gutiérrez Limones, a mí me ha parecido que el debate en esta sesión plenaria ha sido un debate, en primer lugar, muy poco respetuoso con los representantes de la oposición democrática venezolana. Y cuando algunos hablaban de Venezuela, no hablaban de Venezuela, y cuando algunos replicaban a los que habían iniciado su discurso sobre Venezuela, tampoco hablaban de Venezuela. Nosotros desde hace mucho tiempo nos creemos los derechos humanos de forma seria y sin dobles estándares. Y nos preocupan los derechos humanos en Venezuela y nos preocupan los derechos humanos en Arabia Saudí. Y en el debate anual sobre la venta de armamento en la Comisión de Defensa es un clásico la interiorización de la política exterior como arma arrojadiza entre grupos parlamentarios de esta Cámara. Y esto es lamentable, esto es patético, este es el broche de chatarra típico de una legislatura fallida como ha sido esta legislatura. Y ustedes no han estado a la altura de las circunstancias. Y aquí ha subido a la tribuna a hablar de política exterior alguien que nunca hemos visto en la Comisión de Asuntos Exteriores y alguien que prioriza la agenda interna y el desgaste interno y no la defensa de los derechos humanos. Señorías, si quieren hablar de la Comisión de Derechos Humanos, si quieren hablar de derechos humanos, en este Congreso de los Diputados hace años que existe un intergrupo parlamentario de derechos humanos. Y solo 2 personas que hemos subido en esta tribuna hasta el momento formamos parte de este intergrupo de defensa de los derechos humanos. El resto, gente que está utilizando el último turno del último pleno de esta sesión fallida para el desgaste dentro del debate político interno. Ustedes han presentado una proposición no de ley que han pactado con otros grupos. Nosotros la vamos a votar favorablemente. Yo me reuní con Antonio Ledesma antes de que fuera el alcalde metropolitano de Caracas. Yo me reuní con algunos de los presos políticos que ahora están en prisión. Y nosotros no consideramos que los derechos humanos tengan que ser de materia de desgaste en el cual, al final,
quienes nos observan desde la tribuna o quienes nos observan desde los medios de comunicación o desde las redes sociales ven un ejercicio absolutamente poco constructivo. Y, señorías, en Venezuela no hay democracia. Y hablamos de Venezuela. Si alguien presenta una proposición no de ley sobre otros países, hablaremos de otros países. Y he escuchado con asombro cómo se ha puesto el ejemplo del sistema de voto en Venezuela como un sistema ejemplar. Yo fui observador en las elecciones en Venezuela. Fui observador con el senador Iñaki Anasagasti. Y en un mercadillo pudimos comprar un CD. Y este CD contenía la lista Maisanta, que se vendía en las calles de Caracas. Y este CD, cuando llegamos al hotel, el señor Anasagasti pudo saber exactamente el registro de todos los votos de él como ciudadano español y ciudadano venezolano, lo que había votado en todas las elecciones y en todos los referéndums. Con lo cual no hay un sistema electoral, no hay democracia en Venezuela. Y, por tanto, nosotros estamos concernidos y preocupados por la situación de los derechos humanos en Venezuela. Pero nosotros vemos con profunda preocupación cómo este final de legislatura es un final de legislatura que sirve, cuando ustedes hablan de Venezuela, no para hablar de Venezuela, y cuando algunos replican sobre Venezuela, no para hablar precisamente de Venezuela. Señorías, estamos al final de esta legislatura. Mañana vamos a convalidar un Real Decreto que por primera vez se va a convalidar sin una mayoría sólida en esta Cámara. Y espero que el Gobierno haya tenido capacidad de interlocución para poder aprobar un Real Decreto, porque nunca ha sucedido en 37 años de vida democrática un Real Decreto no haya sido convalidado por parte del Congreso de los Diputados. Pero este debate final es un debate que, si ustedes lo quieren tener, lo hemos tenido hace una semana en la Comisión de Asuntos Exteriores, que si a ustedes realmente les importan los derechos humanos, están muy bienvenidos en el Intergrupo de Derechos Humanos. Pero este debate demuestra lo peor de esta legislatura, de esta declinante, menguante y corta legislatura. Una legislatura que, como les decía, es el broche de chatarra de un festival de egos, de una incapacidad del pacto, de una incapacidad del entendimiento y de una incapacidad de dar respuesta a las reclamaciones legítimas del pueblo de Cataluña, que democráticamente ha planteado un contencioso, y que sin este contencioso en este momento seguramente en España habría gobierno y en España habría estabilidad. Ustedes no han sabido dar respuesta. Nosotros continuaremos defendiendo los derechos humanos, la libertad y la democracia. Nada más y muchas gracias, señor presidente. Gracias, señor Xuclà. Por el Grupo Parlamentario Ciudadanos tiene la palabra el señor Rivera. Gracias, presidente, diputados y diputadas. La verdad es que hablar de los derechos humanos incluso se puede hablar en el Congreso de los Diputados, no solo en el Intergrupo de los Derechos Humanos, por la importancia que tiene precisamente hablar de derechos humanos. Y además se habla efectivamente de muchos derechos humanos. Aquí tengo en mis manos una iniciativa que Ciudadanos ha presentado para hablar de los derechos humanos en Guinea Ecuatorial, en la Comisión de Exteriores. Por tanto, hemos hablado algunos de los derechos humanos de Guinea Ecuatorial y, claro que sí, vamos a hablar hoy de los derechos humanos en Venezuela. No hay que buscar excusas para equivocarse de botón votando, no hay que buscar excusas. Por tanto, miren, si algo demuestra la historia de Europa es que no es suficiente decir que un país tiene democracia con tener urnas. En Alemania, en los años 30, ganaron en las urnas aquellos que han cometido la auténtica barbaridad más grande de la historia. Y hubo un gran aprendizaje de la historia, Los demócratas firmaron la Carta de Derechos Humanos en el año 48, precisamente para que no bastaran urnas, sino que hubiera que respetar los derechos humanos. Por tanto, en Venezuela no hay democracia porque, aunque haya urnas, no se respetan los derechos humanos. Y en el breve tiempo que tengo no puedo hablar, ni voy a hablar, de la situación económica y social desastrosa y caótica que hay de nuestros compatriotas venezolanos. El otro día me reunía con el embajador de Colombia y el comisionado por la paz y me explicaban la afluencia de venezolanos, un país que ha sido rico históricamente, a las fronteras colombianas en búsqueda de medicamentos y para ser atendidos en la sanidad colombiana. Eso no es propio de un país
rico como Venezuela. Eso es consecuencia de unas políticas económicas sociales nefastas, lamentables, que en ningún caso pueden ser un ejemplo a seguir, sino algo para olvidar y para nunca aplicar en un país como España. Pero miren, además de subir a esta tribuna como diputado y portavoz de mi grupo, hoy subo también como amigo de una persona que nos acompaña, Leopoldo López Gil, el padre de Leopoldo López, que está hoy aquí en la tribuna. Gracias, Leopoldo, por estar aquí. Mira, Leopoldo, en esta Cámara somos un país tan democrático que aquellos que no son mayoría tienen derecho a hablar igual exactamente con el mismo tiempo que grupos que tienen más votos. Y aquellos incluso que han defendido posiciones justificando el terrorismo en España tienen grupo parlamentario. En cambio, en tu país ni siquiera podéis ejercer la democracia los que sois mayoría. Pero quiero deciros una cosa a todos los compañeros y nuestras compañeras de Venezuela. Por suerte, lo que vamos a contar aquí son votos y escaños. Y aquí el 75% de esta Cámara va a dar un abrazo y va a apoyar a los demócratas venezolanos, por mucho ruido y mucho aplauso vergonzoso que hemos escuchado en esta Cámara. Así que el aplauso del 75% y el voto lo vais a tener cuando votemos esta resolución. Y eso es un mensaje al mundo también. España no puede permanecer mirando hacia otro lado, ni en Guinea, ni en Irán, ni en Arabia Saudí, ni en Venezuela, señor Iglesias. Por tanto, vamos a votar todos los demócratas a favor de la democracia. Y también les quiero decir, para concluir, que no solo nos estamos jugando lo que pasa en Venezuela, también nos estamos jugando el papel de España a nivel internacional. Miren, aquí tengo el libro de Leopoldo López escrito desde la cárcel. Un opositor que escribe que podemos ser cualquiera de nosotros, escrito desde la cárcel. Y además tengo la suerte de contar con la firma del padre Leopoldo, de la mujer de Leopoldo y de su madre, cosa que aprecio y valoro. Y le digo una cosa, más pronto que tarde en Venezuela habrá democracia de verdad. Más pronto que tarde en Venezuela, y todo lo que pueda hacer España y la nación española por Venezuela lo hará. Porque los españoles, el 75% de esta Cámara, estamos con vosotros. Y vamos a hacer todo lo que esté en nuestras manos para ayudaros. Así que ahora, señores, a los demócratas españoles nos toca votar. Miren, en los escaños, para los ciudadanos que nos vean, igual no lo saben, hay 3 botones. Un botón verde, un botón rojo y otro amarillo. El único botón hábil para los demócratas hoy es el verde. El botón del rojo y amarillo es el que votaría el señor Maduro. El señor Chávez, si estuviera vivo, votaría el botón rojo o amarillo. Pero los demócratas y los opositores mayoritarios en Venezuela votarían el botón verde. Así que ustedes escogen si quieren votar lo que votaría Maduro, el líder de algunos de los que aquí están, el referente ideológico de algunos de los grupos de esta Cámara, adelante. Pero algunos no nos vamos a equivocar de botón. Vamos a votar el botón verde del sí a la libertad, del sí a la democracia. Yo me imagino que votar en contra o a favor, ojalá Podemos se sumara a esta iniciativa, pero el señor Maduro se enfadaría con Podemos y eso tendría consecuencias para Podemos. Así que, en nombre de los 3,5 millones de españoles que representamos, y estoy convencido de que los demócratas de esta Cámara, a nuestra izquierda, a nuestra derecha, aquí no hay ideologías, aquí lo que hay son valores democráticos, hoy la mayoría de los españoles vamos a votar en esta Cámara a favor de la democracia. Y para acabar, una frase que dijo uno de nuestros presidentes, Manuel Azaña, una frase que decía: la libertad no hace ni mejor ni peores a los hombres, nos hace sencillamente hombres. Pues eso, libertad para Venezuela. Gracias, señor Rivera.